Bueno, revisaremos el día de hoy el tema que ya vimos el jueves, que es la semicuadratura y la sesquicuadratura. Como les decía, son dos aspectos tensos que es muy importante que los podamos reconocer en la carta porque sí o sí nos van a marcar un cambio, un esfuerzo, un trabajo, una pérdida, una renuncia, la vida a partir de una sesquicuadratura y una semicuadratura, pues nos va a dejar una enseñanza sí o sí. Entonces, vamos a entrar en el aspecto técnico de lo que es la semicuadratura y sabemos que los aspectos que están señalados por la semicuadratura es una línea punteada en moradito. Aquí está abajo el moradito. Y luego la sesquicuadratura, que es un aspecto que se da a los 135 grados, o sea, partiendo del ascendente, vamos a tener una distancia de 135 grados para que se forme la sesquicuadratura. Bueno, en realidad aquí, por ejemplo, está formada de Plutón a Mercurio, hay una sesquicuadratura porque aquí hay 135 grados. Si tomamos como referencia los 180, que es la oposición, que está aquí, pues podemos entender que aquí hay un poquito menos sobre 50 grados, que hacen la diferencia para los 135 grados que forma la sesquicuadratura. Y la semicuadratura, pues es la mitad de una cuadratura. La cuadratura se da a los 90 grados, pues la semicuadratura se va a dar a 45 grados. Y pasaré estas láminas un poco más rápido para tener tiempo para hacer práctica. Entonces, la clase está bien subida ya en la red. Entonces, cuando nosotros veamos que en nuestra carta se asoma una semicuadratura y una sesquicuadratura, y para esto les invito a que abran su programa Kepler, porque en el Kepler se ven perfectamente bien señaladas las líneas. En el árbol les va a costar un poquito de más trabajo observarlas, pero también se ven. Entonces, ¿qué nos va a señalar la sesquicuadratura y la semicuadratura? Bueno, nos van a señalar dificultades que se van a dar ya sea en el trabajo, en la vida familiar, en la salud, muy importante que es cuando la vida nos quita un ser querido, pues ahí está actuando una sesquicuadratura. Entonces, estos aspectos que necesitamos nosotros conocer, porque también hay forma de fluir y suavizar los aspectos. Cuando nosotros vemos que se va a presentar una sesquicuadratura, pues podemos tomar decisiones personales que nos lleven a renunciar con esfuerzo, por ejemplo, quitarnos un vicio, y ahí estamos, como decía Ptolomeo, templando el cuerpo y así y logrando que la sesquicuadratura no llegue y nos tome tan desapercibidos. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros hacemos trabajos de renuncia constante en nuestra vida, cuando tenemos que hacer una renuncia que está planeada por el creador, pues estamos acostumbrados, ¿no? Imagínense una persona que en su vida ha tenido de todo, que ha tenido una vida placentera, que nunca ha tenido necesidad de compartir, de renunciar, de dar un poco de lo que él tiene. Bueno, pues esa persona cuando llega a una sesquicuadratura, como decimos, lo agarra mal parado. Y entonces, pues va a sentir todo el rigor de la ley y todo el peso de la renuncia. Entonces, en la vida hay que hacer pequeñas renuncias porque eso nos va a ir templando el carácter. La renuncia es lo que nos va a ayudar, que vamos a hacer una renuncia, vamos a ayunar un día de fruta. Ahí empezamos a templar el carácter y a prepararnos para que cuando las sesquicuadraturas lleguen, nosotros conozcamos esta sensación de querer algo y no tener. Bueno, esto es una parte que no está en la astrología, esto es mío, es de la filosofía budista, que ellos trabajan mucho con la renuncia y siempre están haciendo ayunos y haciendo cosas que nos van templando el carácter, pero créanme que cuando nosotros, por ejemplo, les gusta el cigarrito, bueno, pues dicen, mañana no fumo y vamos a ver qué pasa.
y te vas a sentir tal vez como león enjaulado, pero cuando pase el día y no fumaste, vas a sentir que lograste, que conquistaste. Y esto es lo que muchas veces pasa con la sesquicuadratura. Cuando en una revolución solar, que lo podemos sentir porque es en un periodo más corto, tenemos un armónico 8 que obedece a la sesquicuadratura, en ese periodo vamos a sentir que la vida nos está poniendo pruebas muy difíciles. Pero cuando nosotros hayamos transcurrido el año y veamos nuestro año en retrospectiva, vamos a saber que la vida nos tenía que poner algunas pruebas para que nosotros pudiéramos avanzar. Esa es la sesquicuadratura. Porque recordemos, como lo hemos visto en el camino del viajero, que los aspectos van cambiando. Entonces, vamos a entrar en materia. En la sesquicuadratura, aquí está, miren chicos, esta línea punteada larga, 135 grados, aquí está. Y la semicuadratura, esta línea moradita, cuando vean el color moradito, pues ahí nanita los apaches, ahí viene. Situaciones de tensión, ¿desde dónde se va a dar? Desde la casa y los planetas y los aspectos que esté tocando, porque miren, muchas veces, y lo vamos a ver en la práctica, aquí tenemos un punto de una, como en este caso, una sesquicuadratura. Además, aquí hay una figura que las vamos a conocer. Pero en este mismo punto sale un trígono, un trígono que se va a formar con alguna casa, con algún planeta. Sextiles, quintiles, biquintiles. Entonces, esta sesquicuadratura no la van a sentir de una forma aislada o de una forma muy agresiva. ¿Por qué? Porque va acompañada de otros aspectos. Y esto es muy importante para que ustedes aprendan a relativizar los aspectos. No porque vean una sesquicuadratura se pongan a temblar. Ya a estas alturas conocemos el trígono, conocemos la oposición, conocemos la cuadratura, y conocemos ahora la conjunción también, que nos va a ayudar, nos va a dar esa fuerza de que tenemos la conjunción con, llega una pérdida, la vida nos quita un ser querido y tenemos el Sol con Venus, entonces sentimos el apoyo de toda la gente que nos quiere. Y esta conjunción nos ayuda a pasar el camino. ¿Ok? Entonces, aquí pues está todo en rojo, puros aspectos tensos, y por eso es que cuando conozcamos la técnica de los armogramas, vamos a entender que cuando ponemos el armónico 8, pues el armónico 8 engloba cuadraturas, oposiciones, sesquicuadraturas y semicuadraturas. ¿Ok? Espero que con esto quede claro la integración de todas las tensiones, porque ya hemos visto que en todas estas tensiones hay secreción de adrenalina. Hay miedo, hay estrés, hay angustia. Siempre digo la enfermedad de los panchos: ansiedad, angustia y desesperación. Bueno, ya que hemos reconocido los aspectos exóticos y secretos, como son la sesquicuadratura y la semicuadratura, bueno, pues vamos a entender lo que está pasando con una carta. Cuando vemos una carta natal y vemos estos aspectos, digo, bueno, el armónico 8, como les repito, engloba el 4. Lo voy a volver a explicar, porque esto es muy importante que se entienda bien. Aquí está el armónico 8, la sesquicuadratura, aquí está. Pero observemos que aquí hay una semicuadratura, aquí está. Aquí está la semicuadratura, aquí está la cuadratura, que podemos deducir que es la mitad de una cuadratura, aquí lo observamos claramente, y la oposición. Y fíjense, todos estos aspectos nos van a formar la tensa T cuadrada. Aquí está. ¿Ok? Bueno, de esta tensa T cuadrada nos va a formar una T cuadrada, la media T cuadrada. Aquí está. Nos va a formar espigones, nos va a formar, bueno, muchos aspectos tensos que los vamos a ir conociendo en esta grabación. Entonces, aquí, por ejemplo, en la carta de Hitler. Hitler tenía aquí una sesquicuadratura de la luna, que ahí
las biografías de Hitler dice que si la madre, que si tenía un padre judío, que sí, qué sé yo. Bueno, eso es lo que se dice. Bueno, pues ahí está operando la sesquicuadratura. Entonces, cuando tengamos que analizar las sesquicuadraturas, vamos a observar si los aspectos los vemos en una carta natal, que son aspectos que van a quedar de una forma y cada vez que los planetas, cada año que giren los planetas y encuentren sesquicuadraturas, pues en este punto del camino, así como hay personas que en consulta me dicen, ¿por qué en agosto siempre me pasan cosas malas? Bueno, pues por esto. ¿Por qué en septiembre me pasan cosas buenas? Bueno, pues porque operan los trígonos. Eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Pero cuando vemos la sesquicuadratura o la semicuadratura en una carta natal, pues tendremos que tener más atención a los aspectos que nos va a formar, desde dónde va a actuar, cuándo va a actuar, porque eso lo podemos conocer muy bien, para estar de alguna forma preparada. Si yo veo una sesquicuadratura que está aquí a la casa 9 y quiero ir a tirarme del bungee, pues tendré que ser prudente en estos días. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Porque ahí hay una tensión adicional. Entonces, pues hay que buscar un trígono para que todo sea placentero y peguemos de gritos y sintamos la energía del vacío, del aire, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a estar muy marcado, siempre lo digo, porque recuerden que la carta natal va a cantar en función, va a cantar, se va a expresar, se va a representar en función del índice de destino que tengamos nosotros. Si nosotros tenemos una carta natal llena de trígonos y no hacemos nada, estamos pasivas viendo quién nos ayuda, quién nos mantiene, pues entonces el índice de destino es pobre y la carta natal, con todas sus benevolencias, pues no va a actuar. De alguna forma, ¿cómo podría actuar si tú eres dueño de tu vida, si no, nadie te gobierna, si tienes tus propias creencias, etcétera? Eso es elevar la capacidad de que la carta cante. ¿Ok? Bueno, entonces cuando tenemos alguna pareja, como un esposo, esposa, amiga, amigo, abuelo, abuela, y tenemos una relación muy íntima y llega el momento de la muerte, pues ahí podemos sentir lo que cómo actúa una sesquicuadratura. Entonces, esto se va a relacionar con el armónico 8 y va a involucrar aquí la idea de justicia y de transmutación, porque el armónico 8 relacionado con la casa 8, la casa de Escorpio, ¿a qué nos lleva la casa de Escorpio? Pues a transmutar, a avanzar a través de, ¿sí? Siempre vamos a tener cambios internos, cambios externos, cambios en nuestros integrantes de la familia, a través de la transmutación de la energía, que prácticamente esa es la idea de la muerte. Nada, como decía la ley de Newton, nada queda, déjenme recordar bien como decía la segunda ley de Newton, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es justamente lo que pasa con la vida. Bueno, entonces, cuando tenemos dos aspectos, cuando conozcan ustedes a Tasires, van a conocer cuando la sesquicuadratura o la semicuadratura o la cuadratura es de ida, que quiere decir que cuando Mercurio alcance el aspecto que forma con Plutón, bueno, pues aquí, fíjense qué interesante, porque aquí, por ejemplo, esta sesquicuadratura se está dando desde la casa 9. Entonces, esta carta, que es de Diana, una alumna y amiga, que es maestra de ballet, y que la vida por circunstancias la llevó a inclusive a graduarse de maestra de ballet en Londres. Ahí está un Plutón para que veamos que no siempre las cosas son terribles, sino que con su esfuerzo, con su arte y con todo lo maravilloso que ella tiene, y pues seguramente hubo ahí algunos aspectos muy tensos que la llevaron a viajar a Londres y conseguir el dinero y todo lo que esto implica. Bueno, otra persona que tiene algunas sesquicuadraturas es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y él tiene una sesquicuadratura que va de la Luna a Júpiter.
Y sabemos, porque lo dicen sus biógrafos, que él perdió una esposa, ¿no? Entonces aquí está pues muy marcado la sesquicuadratura. Perdió un amor, Luna en casa 5, ahí está, ¿sí? Entonces, pues fíjense, esto era lo que les decía, muchachos. Aquí está la sesquicuadratura, pero ¿ustedes creen que el aspecto va a operar con toda la tensión del mundo? Pues no, porque miren, llega la sesquicuadratura, pero aquí hay un trígono. Entonces, algo bueno le pasa. Y bueno, se dicen muchas cosas y ustedes pueden investigar porque no me toca a mí hablar de ello. Pero aquí hay un trígono, aquí hay semicuadraturas, aquí hay una, dos, tres cuadraturas, una cuadratura que va al amor, a la pérdida de un amor. Y hay un quintil. Entonces, este quintil, pues de alguna forma, le debió de haber dado algunas herramientas en donde él, pues con toda la creatividad, pudo ayudar a su esposa a bien morir. Bueno, entonces, observen que no es lo mismo una cuadratura, una sesquicuadratura o una cuadratura o una semicuadratura cuando viene sola que cuando viene acompañada de aspectos benéficos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una persona se pone a dieta en algún tiempo de su vida y pierde muchos kilos, pues puede tener perfectamente un trígono a Venus, ¿no? Porque se va a ver mucho más bonita. Bueno, si eso es lo que ella quiere. Es importante señalar que en un año de sesquicuadratura se van a resolver, como les decía, situaciones que hemos postergado. Por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, pero aguantas porque tienes miedo, porque el dinero, porque si no encuentras otro, qué sé yo. Entonces, cuando llega una sesquicuadratura, pues llega un COVID, a la gente la mandan a su casa, a otros los despiden y bueno, hay una renovación de personal. Y que te tocó a ti el despido, bueno, pues vas a entender que de momento lo vas a batallar, lo vas a sufrir, pero posteriormente a lo mejor te llega el trabajo de tus sueños, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esto hay que entenderlo, que cuando las sesquicuadraturas aparecen, algo benéfico va a ocurrir después, no al momento que tengamos que sufrir la sesquicuadratura. Ahora, todo esto, ustedes saben que tiene un tiempo de escenificación. A los que estamos en primero, pues ya sabemos que aquí ponemos el gráfico de Astrodinas y buscamos cuándo Saturno y cuándo Urano van a entrar en acción. Saturno, Urano y el Sol. Aquí este tema pudo haber sido con la esposa, el esposo. En este caso es la carta de Copérnico, que ya sabemos que todos ellos tuvieron ahí muchos enfrentamientos con los científicos de la época. Bueno, pero ¿qué pasa a nivel orgánico? A mí me gusta, no soy médico, pero podemos investigar qué es lo que pasa con la secreción de las hormonas que nos van a despertar estos estados de alerta, de asombro, de paz, todos dados por diferentes aspectos, ¿no? En este caso, la sesquicuadratura, como les decía, va a producir adrenalina. Y la sesquicuadratura y la semicuadratura, la cuadratura es la de que produce la adrenalina, la semicuadratura y la sesquicuadratura también va a producir adrenalina, pero también va a segregar la noradrenalina. Entonces, la noradrenalina, que es una hormona y un neurotransmisor que se produce en las glándulas suprarrenales, bueno, pues estos van a disparar estados de alerta. ¿Qué van a hacer estos? Vamos a ver. Estas secreciones van a aumentar cuando cuando en nuestra carta estamos viviendo una sesquicuadratura, pues se van a disparar los estados de la noradrenalina y nos va a alertar qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un terremoto. Imagínense si nosotros no tuviéramos una reacción a estos estados de tensión, pues estaría una situación muy grave. ¿Cuántos muertos no habría si no pasa esto? Entonces,
La noradrenalina es importante y algunas personas cuando segregan demasiada noradrenalina, les dan, que viven en estados de hiperactividad, les dan inhibidores de la noradrenalina para que estén un poquito más estables. Bueno, miren, esta gráfica me encanta, porque aquí podemos entender lo que pasa cuando tenemos una sesquicuadratura. O sea, si alguien les dice, ¿sabes qué? Mira, cuando hay una secreción de noradrenalina, pues y la sesquicuadratura, no, hay que entender qué pasa, ¿no? Y por qué es importante que busquemos, por ejemplo, en una carta, estados en donde se segregue la serotonina, porque la serotonina, que es este verde, miren que nos da la felicidad. Como decía la canción esa de la felicidad. Bueno, esto es la serotonina armónico 9. Luego, la dopamina y la oxitocina son los ingredientes del amor. Esto se segrega, muchachos, cuando nosotros estamos enamorados. Por eso dicen, amor y cuidado no puede ser disimulado porque esto se ve. Entonces hay que buscar en nuestra vida el amor para que tengamos secreción de dopamina, de serotonina y de oxitocina. Ahora, ¿qué pasa con los estados de mucha tensión que nos da la semicuadratura y la sesquicuadratura? Bueno, pues entonces ya vimos que estos tres nos dan amor. Ahora, la noradrenalina, que es esta, la moradita, y la adrenalina, que es esta, la color como crudo, como piel, bueno, esto miren lo que nos da, furia o temor. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, pues esto lo tenemos como en estas probetas al tope. Ahora, fíjense, lo que nos da también la dopamina, bueno, aquí ya me meto en estados médicos que no manejo, pero vamos a tocar este tema porque es el que nos atañe el día de hoy. Y fíjense cómo también aquí lo asocian al color morado, como lo asociamos nosotros en nuestras láminas, que trato de hacer una asociación de ideas para que ustedes digan morado, es sesquicuadratura, semicuadratura, rojo, cuadratura, oposición. Y así nos vamos identificando los colores para prepararnos para interpretar un gráfico de astrolíneas. Ok, bueno, seguimos con esto. La noradrenalina y la adrenalina se segregan cuando en nuestra carta vemos que se aparece una semicuadratura y una sesquicuadratura. Así es que las hormonas y su comportamiento aquí está químicamente explicado y también químicamente hemos explicado lo que pasa con los aspectos, la regulación de las hormonas, que es el objetivo a lo que tendríamos que llegar cuando estemos ya al final de esta vida, tener todo en equilibrio, porque bueno, tampoco la vida está siempre llena de amor, nos va a ofrecer, como lo vamos a ver en la carta, algunas complicaciones. Entonces es importante saber qué es lo que ocurre y cuando nosotros tenemos un armónico 9, un armónico que va a haber, en donde va a haber mucha dopamina, serotonina y oxitocina, porque vamos a estar en paz, porque entonces vamos a tener la capacidad de disfrutar más estos armónicos. Entonces, aquí hablamos de todos estos estados de tensión que se van a dar con la secreción de adrenalina psiquiátricamente explicada. Esto está ya bien explicado en la grabación. Otra vez, aquí tenemos la adrenalina, que es un neurotransmisor que permite reaccionar a las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en la sangre conducen a la fatiga, el cortisol, que es lo que se segrega cuando la gente te dice, ves que la persona está sujeta a estrés y te dices que me siento agotada, me siento cansada, claro, por esta razón. Entonces, ya vamos entendiendo también por qué los estados de ánimo se van a asociar con los aspectos, pues por esto. Entonces, nos conduce a la fatiga, la falta de atención, el insomnio,
la ansiedad y algunos casos de depresión. Esto es, ya que hay otros aspectos, ¿no? Porque la depresión es del armónico 7. Entonces, esto es importantísimo que lo entendamos, muchachos, que cuando una persona tiene altas secreciones de adrenalina, su mente está dispersa. Y aquí es la enfermedad de este siglo, es el déficit de atención. ¿Por qué? Porque los pobres muchachos viven una vida de tensión, todo los lleva a la tensión. El celular, y ves a la gente con una ansiedad con el celular y tú mandas un mensaje y al momento te están contestando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente está pegada al celular. Y esto segrega mucha adrenalina. Entonces, si nosotros queremos buscar la paz, pues tendremos que hacer una renuncia a estos hábitos que nos producen mucho estrés. Y con ello, mucha secreción de adrenalina, con ello mucho cansancio, mucho cortisol en sangre y con ello mucha fatiga y falta de atención. Luego le dice uno a la pareja, pero te acabo de explicar. No me digas. Y se ponen así todos nerviositos porque ellos están en otra cosa. Bueno, entonces, la sesquicuadratura y la semicuadratura son estados que vamos a reconocer cuando en nuestra vida sintamos miedo, represión, conflicto inconsciente, angustias crónicas. Y las personas que padecen angustia son especialmente sensibles a la producción aumentada de adrenalina o noradrenalina, que es una de las principales hormonas y que son liberadas en los estados de miedo. O sea, todo tiene su parte buena, ¿no? En alguna ocasión le preguntaba yo a un artista que si no le ayudaría, por ejemplo, para un gran concierto, tomar algún inhibidor de adrenalina. Y me decía, no, porque la adrenalina también es esa energía que me ayuda a hacer las cosas de la manera que yo quiero. Entonces, bueno, pues chicos, en gusto se rompen géneros. Les decía yo esto que una amiga lo comenta, ¿no? Una vez me decía, es que mira, yo tengo la enfermedad de los panchos, ansiedad, angustia y desesperación. Bueno, pues le retomo esta idea y yo se las llevo a ustedes para presentar lo que es la semicuadratura y la sesquicuadratura, estados de ansiedad, angustia y desesperación. Bueno, cuando estaba haciendo este trabajo, lo he comentado ya, siempre pienso qué es lo que me puede representar estos estados terribles de sesquicuadratura y semicuadratura. Hice algunas investigaciones, levanté la Carta de la Revolución Mexicana, encontré este mare magnum de situaciones tensas, levanté otras cartas que les voy a comentar a continuación y en esta les voy a explicar lo que es el cespo celeste. Este cespo celeste es un estado bastante difícil en que si se presenta en una carta natal como aquí en el Príncipe Carlos, imagínense ustedes todo lo que vivió este monarca para llegar a donde está. Aquí él tiene un cespo celeste marcado, señalando, de hecho, el medio cielo. Entonces, una figura pública que no siempre va a ser bien vista, porque aquí tiene una sesquicuadratura, la realeza tampoco lo va a ver bien, aquí está una sesquicuadratura, y muchos conflictos que se dan con su imagen pública. Ahí está el cespo celeste. Cespo celeste formado por dos sesquicuadraturas y una semicuadratura. Es un aspecto de los más tensos que podemos ver en una carta. Si es en una revolución solar, bueno, pues sabemos que aquí un día, 2 días, y va a pasar lo que tenga que pasar con Plutón. Y aquí un día, 2 días con Júpiter y un día, 2 días con el medio cielo. Pero cuando es en una vida, pues esto va a tener una duración mucho mayor. Entonces, sabemos que cuando en nuestra carta encontramos figuras, cuando el ascendente, que somos nosotros, llega al lugar de Plutón, se activa lo que la figura contenga. En este caso, cuando este llega aquí, pues hay cosas que se van a dar con Júpiter, con el medio cielo,
y ahí hay situaciones, en este caso tensas, porque la figura es una figura tensa. En el caso de Sarkozy, otra persona que lo tiene, Sarkozy, que no lo sepa, fue presidente de Francia, y bueno, también tiene este sesgo. Él tiene el sesgo al dinero, a los socios, y pues a lo mejor algunas traiciones que tuvo que haber vivido de amigos, ¿no? Recordemos además que él fue señalado por algunas situaciones en las que se decía que recibía dinero de. Entonces, fue llevado inclusive a la justicia. Ahí está el sesgo celeste. Como les decía, investigué algunas situaciones lamentablemente que no deberían de existir jamás, como son los atentados terroristas. Esta es la carta del atentado de Atocha, el atentado ferroviario que ocurrió en Madrid. Y bueno, pues aquí vemos, aquí fíjense, el sol está en el ascendente. O sea, esta es una carta que está bien hecha, no es una carta solar, está hecha con grado y minuto. Entonces, pues yo no sé si las personas que manejan esto tengan algún astrólogo, porque esto está exacto, ahí está. Entonces, oposiciones, cuadraturas y todo lo que pasó, que fue terrible. Las Torres Gemelas forman también, la carta de las Torres Gemelas también forman un sesgo. Este es peor, porque no, es una semicuadratura. Parecería una semicuadratura y dos sesquicuadraturas. Ahí está, terrible también. El semicuadrado cósmico, que esto lo tienen algunas personas, como la reina Leticia. Ahí hay un semicuadrado que se da desde Venus a la imagen pública que tiene, en donde a muchos no les gusta, el pueblo, algunos sí, algunos no. Y bueno, desde ahí opera, desde su imagen, desde lo que la persona ve, opera su semicuadrado cósmico, que se da por dos semicuadraturas y una cuadratura. Bueno, a nivel energético, pues algunas personas han tenido ya las marcas de vida, como fue el caso del gorrión de Francia, Edith Piaf. Y Edith Piaf pues tuvo, como todos lo hemos visto en su película, los que han leído su biografía, fíjense, aquí tiene un semicuadrado cósmico, aquí está. Aquí hay otro semicuadrado, parece ser, no alcanzo a ver si es un semisextil, pero parece ser que sí es un semisextil. Pero bueno, aquí tiene una semicuadratura, otra cuadratura, y sabemos que la vida de Edith Piaf pues tuvo mucha, miren, fíjense, qué interesante, aquí hay un semicuadrado cósmico, aquí hay otro semicuadrado cósmico, aquí hay otro semicuadrado cósmico, no se cierra, pero está, y aquí hay otro semicuadrado cósmico. O sea, eso nos puede decir ya que la mujer va a tener sus cosas. Afortunadamente, pues ella tiene muchos trígonos a la hermosa voz potente. Este Marte le da la fuerza que tenía su voz, que le da, obviamente, muchos recursos económicos. La fama siempre trae dinero. El semicuadrado cósmico y en el atentado del periódico Charlie Hebdo en París se forma un sespo, aquí está, y un semicuadrado cósmico. Aislé los planetas, esto ya lo saben hacer ustedes para que lo puedan reconocer. El tsunami de Japón también nos forma aspectos muy tensos, y el acre cósmico, pues, ya lo vuelvo a mencionar. Quien encuentre un lacre cósmico en alguna carta, pues les voy a agradecer que me lo compartan, porque yo estuve buscando y no encontré. El lacre cósmico está formado por dos semicuadraturas, aquí están dos oposiciones y dos sesquicuadraturas. Para que nosotros no nos confundamos cuando empezamos a reconocer los aspectos, observemos que la sesquicuadratura
es un poco más pequeña que la oposición. Entonces, el acre cósmico está formado por dos oposiciones, dos semicuadraturas y dos sesquicuadraturas. Así es que un 8 total. Así es que, pues, cuando veamos que esto aparece, no lo pude encontrar, estuve monitoreando muchas cartas y no lo encontré. Pero esta es una figura que señala máximo riesgo y experiencias en las que se puede perder la vida. Sin embargo, mágicamente las cosas, esos accidentes que ustedes dicen, alguien murió, pues no murieron. Bueno, salen ilesos cuando se ve esta figura. Esta figura no aparece en famosos, ya que esta figura va a aparecer en las personas que necesitan complementarse, porque de eso habla la oposición. La oposición es una figura en la que yo me comprometo con el otro. Aquí es desde la casa 1 a la casa 7. El dinero mío se complementa con el dinero de los otros. Y así nos vamos con todos los complementos que se dan entre un eje de la carta natal o de la carta que estemos analizando. Bueno, hasta aquí hemos incorporado un nuevo elemento a la interpretación y a la actuación de nuestro libreto. Ahora hemos incluido, lo siento, pero llega el tiempo de incluir el miedo, el estrés, la pérdida, la transmutación de energía y, en una palabra, los elementos que nos hacen ser mejores personas, porque el dolor es el que nos cambia. Hay que pasar situaciones tensas para entender el dolor que viene del otro también. Cuando nosotros tenemos una vida plena, sin sufrimiento, pues alguien te llega y te dice, fíjate que es que me duele aquí, y sí, ¿cómo será eso de que a alguien le duela algo, no? Bueno, pero cuando nosotros sabemos, sufrimos en carne propia ese dolor, pues podemos entender y ser más compasivos con el otro. Les agradezco mucho, siempre agradeciendo la información que tengo de Tito Macía, quien me ha formado, y les agradezco a ustedes su atención, por acompañarme, como en muchas de las emisiones que tenemos, y este trabajo, como siempre, lo subiré al canal de YouTube. Déjenme comentarios, compártanme, ay, fíjate que yo tengo esta figura, compártanmela, analícenla, el que quiera que lo incluya en mis láminas, pues me manda una foto. Por ejemplo, si usted vive en Buenos Aires y no quiere que yo ponga una foto de usted por la razón que fuere, bueno, pues mándeme una foto de Tango y así yo sé que esta persona está asociada con Buenos Aires, ¿ok? O de otra cosa, la Casa Rosa o lo que sea, no importa. La situación aquí es que nos compartan a mí y a todas las personas que acuden al canal, pues estos aspectos que son tensos, son difíciles de encontrar, como el acre, y, y espero que no tengan muchos en sus cartas natales. Muchísimas gracias. Soy Cristina Couturier y este trabajo lo hice en mayo del 2023.